¿Se acuerdan ustedes, amigos, cuándo fue la última vez que genuinamente se perdieron? ¿Cuándo fue la última vez en la que realmente no sabían dónde estaban, no sabían qué hacer y entraron en la clásica desesperación? ¿Por qué entramos en la clásica desesperación? Al parecer este sería un miedo atávico. Interesante, lo vamos a descubrir hoy día y también vamos a saber por qué, al menos en el senderismo, la mayoría de los que se pierden son hombres. Antes de comenzar, entrégame ese like, viejo querido, vieja querida, que me da vida. Comenta el emoji de una persona en desesperación, una persona ahí bien asustadín bombín porque se perdió. Y suscríbete si no estás suscrito para ser parte de la comunidad de los V-Matrix. Comencemos de inmediato, estamos en la BBC. El predecible comportamiento que todos adoptamos cuando nos perdemos. ¿Por qué será que nos da tanto pánico? ¿Por qué será que nuestro cerebro empieza ahí a elucubrar todas las posibilidades de cómo nos vamos a morir? Fíjate muy bien. Hemos olvidado la sensación de perdernos. Así comienza esta nota. En la era del GPS, donde nos hemos acostumbrado a orientarnos fácilmente mirando la pantalla de un celular, es fácil olvidarse de lo aterradora que puede ser la sensación de estar perdidos. Seguramente todos tienen este recuerdo similar de que la última vez en la que uno se perdió así, en serio, así de verdad, fue en el supermercado, cuando uno era un niño y los papás de repente no estaban y uno lloraba. Y uno realmente pensaba que ya los papás se fueron y que uno prácticamente se iba a tener que quedar a vivir en el supermercado porque no había otra alternativa. Ese miedo al parecer sería atávico, fíjate. Pero si nos extraviamos en medio de un bosque, un desierto o cualquier otro espacio abierto con el que no estamos familiarizados y en el que el móvil no tiene señal, wow, qué miedo eso, el pánico tiende a apoderarse de la mayoría de las personas independientemente de la experiencia que tengan. Sí, el pánico ataca de inmediato. Casi todo el mundo, cuando se siente realmente perdido, sufre una especie de colapso emocional. Es una reacción muy primitiva. La gente tiende a pensar que se puede morir y por ello se comporta de manera muy irracional. Entran en el modo de huida o de lucha, o sea, un modo súper defensivo, ¿no? Me escapo del león o directamente peleo con él, pero tengo que sobrevivir. Eso lo explica el periodista científico Michael Bond. Fíjense muy bien, en este momento la gente no puede pensar con claridad. No recuerdan dónde han estado y no van a reconocer puntos de referencia obvios que les pueden ser de ayuda. O sea, uno empieza a pensar muy mal, o sea, completamente pensamiento irracional en ese momento. La teoría dice que eso se remonta a nuestros ancestros históricos. Gran parte de las explicaciones de por qué hacemos cosas que hacemos está en nuestros antepasados. Para quienes perderse podía convertirse en una situación catastrófica. Al estar rodeados de depredadores peligrosos, perderse podía terminar en que se murieran. Evidentemente, o sea, los atacaba un depredador y fuiste bueno, ya está. Entonces era un peligro realmente no encontrar el camino de vuelta. Esta respuesta visceral, irracional, que aún se suscita en los humanos modernos, es lo que nos impulsa a hacer exactamente lo contrario a lo que deberíamos hacer para encontrar el camino o para que alguien nos encuentre en ese camino. ¿Ustedes saben qué es lo que hay que hacer cuando uno se pierde? ¿Cuál es la mejor idea? Lo vamos a descubrir ahora. ¿Qué es lo que se debería hacer? Lo primero que hay que hacer cuando uno se da cuenta de que está completamente perdido es no moverse del lugar. Es todo lo contrario a lo que uno hace. Trata de quedarte quieto, como si parases a tomar un té hasta que la sensación de pánico, que es temporal, se va a pasar, se termine. Eso te permitirá tomar mejores decisiones que harán más fácil que alguien te encuentre. Eso es lo primero a lo que hay que apostar, a que alguien lo encuentre a uno, ¿no? Fíjate muy bien. Eso, por supuesto, es lo que rara vez ocurre, ya que ese miedo primitivo que nos lleva a caminar o correr sin rumbo es muy difícil de superar. Hacerlo, sin embargo, es la clave. La mayoría de la gente perdida está en un punto fijo cuando se la encuentra, pero solo porque ya no tiene energía para seguir andando. O sea, la gente que se pierde los encuentran porque se quedaron en ese lugar, pero no porque lo decidieron, sino porque ya no pueden más. Entonces los encuentran desesperados tirados en el suelo. Según un análisis hecho en Canadá, de 800 personas rescatadas, solo 2 se habían quedado en el lugar en el que se habían perdido. Una era una mujer de más de 80 años, o sea que no se podía mover muy bien, y la otra era un niño pequeño que había aprendido qué hacer en un curso de supervivencia de su escuela. O sea, el curso que tomó, viejo, le salvó la vida a este niño.
Claro que la recomendación de quedarse en el sitio no se aplica en todos los casos, evidentemente. Eso funciona si otros saben que tú fuiste a caminar, que fuiste a un sendero, que fuiste a una aventura, ya que si no regresas vas a levantar la alarma y esas personas te van a salir a buscar. Si nadie sabe que saliste, lo mejor es, después de haberte calmado, después de haberte detenido a pensar y respirar un poco, tratar de subir a un sitio elevado y ver si desde allí puedes reconocer mejor el área en el que estás. Eso para los casos cuando nadie sabe que tú saliste, cosa que si tú no vuelves no saben dónde buscarte. Pero si la gente sabe que tú fuiste al Cerro X, al Bosque X, quédate en ese lugar hasta que te encuentren. Y si estamos en medio de un lugar de difícil visibilidad, es preferible acercarse a un lugar más abierto, donde se nos pueda detectar más fácilmente. El quedarse quieto tampoco funciona, por ejemplo, en una situación completamente diferente, como cuando nos desencontramos con un amigo en un lugar muy concurrido, ya que si las dos personas se quedan en su lugar, va a resultar imposible encontrarse. Claro, ahí si los dos apuestan a encontrarse mutuamente, claro, ninguno se va a encontrar. Me refiero a que si los dos se quedan quietos. Ahí lo que tendría que pasar es que uno encuentre al otro primero, pero uno se tendría que quedar quieto y la cosa es saber cuál es el que se está quedando quieto. Para que no piensen exactamente lo mismo. Para que no se busquen en círculo y para que no se queden quietos los dos. No hay una respuesta correcta sobre qué hacer en esos casos. Lo único que puedes hacer realmente en ese momento es tener un plan de antemano. Ahora, fíjense en esto que es lo que usualmente hacemos, y esto es muy interesante. En el momento de pánico, la gran mayoría sale corriendo o caminando a toda prisa hacia cualquier parte, para dejar atrás el lugar donde se sienten perdidos o atrapados. Eso es lo que inmediatamente tu mente siente, que en el lugar en el que tú estás perdido estás atrapado y por lo tanto quieres salir de ahí, para encontrar un sitio donde no estés perdido. Pero si tú caminas más hacia allá, tampoco conoces y por lo tanto también vas a estar perdido ahí. No es como que dejes de estar perdido por distancia, tú dejas de estar perdido cuando conoces el lugar. Entonces correr más rápido o correr más lento no va a hacer la diferencia en ese momento. Pero en las situaciones en que perdemos la referencia de dónde estamos, cuando aún no nos ha inundado el pánico, la gente tiende a dirigirse hacia los bordes, ¿no? Para encontrar un punto de referencia, como por ejemplo el límite del bosque con un campo o la orilla de un lago. Siguen senderos o las líneas creadas por las torres de electricidad, explica Bond. Y ahí aparece en una imagen. O sea, la gente se tiende a acercar a esos lugares y caminar por ahí como para tener un punto de referencia. Eso igual me parece que es una buena idea. También se dirigen a estructuras o edificios que pueden encontrar en el paisaje. Y al igual que en las películas, donde vemos al protagonista perdido en la selva llegar una y otra vez al mismo sitio, después de horas de agónica caminata, los humanos tendemos a caminar en círculos, ¿no? Porque ahí los puntos de referencia se te pierden y te pasas por el mismo lugar una y otra vez. Esto lo demostró un estudio de hace más de una década de investigadores del Instituto Max Planck. Ahora, ¿en qué momento comenzamos a andar en círculos? Cuando ocurren las siguientes situaciones. Primero, que te pierdes, obviamente. Segundo, cuando el paisaje no tiene puntos destacados. Y tercero, cuando todos se parecen demasiados entre sí. Un bosque, por ejemplo, un sitio donde tú no puedes identificar muy bien un árbol de otro. Sin estas referencias, nuestro sistema de orientación en el cerebro no tiene un ancla y esta deriva suele acabar en pocos cientos de metros de donde empezamos a caminar. O sea, muy peligroso, mala idea porque uno dice no, voy a caminar en línea recta y te empiezas a devolver y no. Es mala idea tratar de buscar la salida uno mismo cuando no tiene idea de dónde está. Y sobre todo si es un bosque que puede ser grandísimo, o sea, en llegar al otro lado te puedes demorar perfectamente todo el día hasta que anochezca, por lo tanto hay que idear un plan más bien racional, no hay que dejarse llevar por ese impulso de miedo. Ahora fíjense muy bien en esto, diferencias entre hombres y mujeres. ¿Las hay? Sí que las hay, el comportamiento es diferente, miren. Sin embargo, existen ciertas pequeñas diferencias en cómo se comportan hombres y mujeres, sobre todo si hablamos de senderistas, las personas que hacen trekking, que van por un sendero de aventura, X. Aunque la gente tiende a seguir los rasgos o huellas definidas, las estadísticas muestran que los que se alejan de ellas suelen ser hombres, mientras que las mujeres tienden a mantenerse en el camino. Esta es la típica, ¿no? Oye, si vamos más para allá y si nos metemos, oye, y si cruzamos la reja, eso lo tienden a hacer los hombres. ¿Por qué los hombres vivimos menos? Bueno, amigos, porque no seguimos las reglas. Eso lo dice Dave Perkins, que analiza estadísticas de personas perdidas en Northumberland. No sé si dije bien eso. Northumberland, en Reino Unido. En este sentido, Perkins explica que es importante saber, antes de iniciar una búsqueda, a qué categoría pertenece esa persona perdida, si es hombre o mujer, su edad, si son senderistas o si sufren demencia u otros problemas. Qué interesante que el ser hombre o mujer sea un
componente a considerar en esa búsqueda, ¿no? Porque tiene un comportamiento distinto. La capacidad de orientarse también ha empeorado en mucha gente por el uso constante de tecnologías GPS. Y aquí yo levanto la mano, amigos. Inmediatamente yo levanto la mano, yo me pierdo siempre. Viejo, si no fuera por esto, por este teléfono que tiene el Google Maps, el Google Mapping Bombín, si no fuera por esto, yo estaría perdido, viejo, toda la vida. Yo siempre me pierdo mucho y dependo completamente del celular, te lo voy a admitir. Nuestro cerebro, nos dicen aquí, tiene una habilidad increíble para navegar por áreas que no nos son familiares. Nuestro cerebro recuerda lugares y mapas de donde hemos estado, pero si dejamos de usar el hipocampo, que está como el medio, mira, si lanzan una línea de aquí, donde tengo mi dedo, y aquí, donde se junta el medio, está el hipocampo. Si dejamos de utilizar el hipocampo involucrado en la tarea de ubicarnos y nos acostumbramos simplemente a seguir instrucciones, esta habilidad decrece. Lo bueno es que podemos reentrenarnos. Solo es cuestión de, primero, prestar atención. Segundo, tomar conciencia de hacia dónde vamos. Y tercero, analizar cómo es el espacio que nos rodea. Aquí yo creo que también haría un mea culpa, ¿no? Yo creo que usualmente cuando voy a lugares, no sé, cuando estoy en el metro, cuando estoy en la micro, cuando estoy caminando, no presto atención a dónde voy. Es como que estoy, ya sea escuchando música, en otro mundo. Entonces, al no prestar atención, después si hago el mismo camino de vuelta, no reconozco nada. Y ahí me pierdo. Así que el consejo, amigos, es que presten atención a su camino, no se desconcentren tanto, y si se pierden y los están buscando, quédense en ese lugar hasta que los pillen. Cuídense, que estén muy bien. Chao.